Buenas tardes, ¿cómo están? Inicio una transmisión más aquí por TikTok. Vamos a continuar el tema que estábamos hablando en la mañana acerca del llamamiento. Voy a volver a repetir esto que dije yo a la mañana. Para las personas que no estuvieron en el video de la mañana, voy a volver a repetir. A mí no me cuesta nada repetir, como dice San Pablo. Dice así, Efesios capítulo 4, versículo 1 y versículo 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros hemos sido llamados por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu Santo. Nosotros no hemos sido llamados por hombre alguno. Y eso me enseña a mí San Pablo. San Pablo nos enseña eso. Entonces, el llamamiento es por medio del Espíritu. ¿Quién es el que llama? Dios es el que llama. Salmo 50, versículo 1. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Por lo tanto, Dios habla a todos, Dios convoca a todos, Dios llama a todos. Por ese motivo es que el llamamiento no es prerrogativa solamente de los 12 apóstoles, como dicen los hermanos católicos, ¿verdad? Mis hermanos católicos. No es así. Entonces, el llamamiento es por medio del Espíritu, porque es el Espíritu el que nos llamó a nosotros. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El llamamiento es una vocación. Eso significa, claramente me está diciendo ahí, que es por amor a Dios. Yo me convierto en apóstol, yo me convierto en discípulo, no porque otra persona viene y me declara a mí como apóstol o me nombra a mí como apóstol. Yo me hago apóstol de Jesucristo por medio del amor. Recuerden ustedes eso, que todos aquellos que siguen el mandamiento de amor se transforman en discípulos de Cristo, porque eso es lo que Jesús a nosotros nos enseña. En esto sabrá el mundo de que sois mis discípulos si tenéis amor los unos con los otros, dicen. Entonces, por ese motivo, el discipulado y el apostolado se constituye a través del amor, no a través de un sistema religioso, no a través del sacerdote, no a través de ningún papa, no a través de ningún pastor evangélico, ni nada de esas cosas. Es en espíritu. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Esa esperanza a la cual nosotros estamos llamados es la esperanza de la vida eterna. Y el Maestro Jesús a nosotros nos enseña que el conocimiento de Dios es la vida eterna. No es que la vida eterna se va a ejecutar recién cuando nosotros nos muramos, o sea, pasemos al otro plano. La vida eterna no se ejecuta ahí. La vida eterna, según enseña a mí el Maestro Jesús, en Juan capítulo 17, versículo 1 al 2, me enseña claramente ahí de que el conocimiento de Dios es la vida eterna. Yo tengo que conocer a Dios. Y ese conocimiento no es intelectual, mi querida gente. Ese conocimiento es en conciencia. Mi conciencia es la que tiene que participar completamente con la naturaleza divina. Y tengo que ser transformado en la renovación de nuestra mente. Tenemos que transformarnos en espíritu y en mente. Si ustedes siguen luego ayer con la cuestión de la religión y peleándose unos con otros, no se van a transformar. De hecho, que ustedes están siguiendo un patrón antiguo, un patrón viejo. Ese patrón es el patrón del diablo. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Número 1, Pablo fue elegido por Dios, dice, no fue elegido por ningún apóstol. Ahí se rompe completamente la línea discipular. Para esa gente que sale y dice que existe una sucesión apostólica que no se ha roto durante el transcurso de todo el tiempo, eso es mentira.
Porque Pablo fue llamado a través de la revelación. Jesús vino y se reveló a él. No es por medio de la línea discipular. Esa línea discipular ya estaba constituida. Incluso otro tomó su lugar. Después de Esteban vino Matías. ¿Sí o no? ¿O fue al revés? Primero Matías y después Esteban. Eso vamos a ver ahora, más adelante. Vamos a aclarar eso. Tenemos que aclarar. Bien, lo más importante dentro de la enseñanza espiritual es esto, que nosotros somos llamados a través de la revelación del Hijo de Dios en cada uno de nosotros, en nuestro interior. Somos llamados por la vocación, es por amor. Entonces, ya no es porque alguien te da autoridad. La gente está pensando eso, ¿verdad? ¿Quién es lo que a vos te da autoridad para decir estas cosas? ¿Quién es tu pastor? Así dicen, ¿verdad? ¿Dónde está tu congregación? ¿Cómo se llama tu congregación? ¿Cómo se llama tu iglesia? Mi iglesia es la iglesia católica, Y se ufanan así, ¿verdad? Los católicos, ¿verdad? Lamentablemente eso no es así. Si estamos en ese nivel de conciencia, estamos nosotros en un nivel de oposición. Estamos oponiéndonos nosotros a nuestros propios hermanos. Importante entender esto. Es por vocación. ¿Y quién nos llama? Dios es el que nos llama. El que nos ungió es Dios, dice San Pablo. Eso está en Romanos 8. El que nos ungió es Dios. Y San Juan dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Miren, gente, somos ungidos nosotros. No es cualquier cosa. Y al ser ungidos, somos constituidos como profetas, porque los profetas eran los ungidos. Los reyes eran ungidos. Encima somos reyes y somos profetas. ¿Qué sucedió cuando el rey David recibió el llamamiento? Él fue ungido. Primeramente fue ungido por el profeta Samuel. Y después, ¿qué sucedió? Él inmediatamente dice que cuando fue ungido, el Espíritu de Dios le tomó, se posesionó de él. Y él fue en compañía de los profetas, dice, y estuvo ahí con los profetas, estaba profetizando. Era uno más con los profetas. La misma cosa sucedió con Saúl. Por eso, aquellos que tienen la unción del Espíritu Santo son constituidos en profetas. Ustedes son profetas, ustedes no son cualquier cosa. Y si son profetas, también son apóstoles. Miren, esto es mucho más que ser solamente un mero emisario. No, son ustedes profetas al tener el Espíritu de Dios morando dentro de sus corazones. Y esto solamente es cuestión de que ustedes acepten y reconozcan, nada más. Aceptar y reconocer que ustedes ya lo tienen. Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, les dije que esto se iba a convertir, ¿verdad? Se iba a volver heavy metal esto. Atiendan, se va a volver heavy metal, atiendan. Dice, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, el apostolado de Pablo no es según hombre, no es según sucesión apostólica, gente. Recibimos nosotros el llamamiento a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos llama a nosotros y pone en nuestro corazón esa intención, ese deseo de servir, ese deseo de ponernos a disposición del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos inclina hacia sí mismo. Por eso Jesús dice: atraeré hacia mí mismo. Cuando yo fuera levantado de la tierra, atraeré hacia mí mismo. Entonces, al atraernos Él hacia sí mismo, ya no dependemos más de nuestra voluntad. ¿Entienden? Por eso nadie puede decirle a ustedes son falsos profetas. Nadie puede decir eso. Las personas que dicen esas cosas ignoran completamente de que nosotros ya no estamos en el Viejo Testamento, ya no estamos ahí. Ahora ya no obedecemos nosotros a la ley antigua. Por lo tanto, la mentira ya no tiene poder sobre nosotros. Esa es la mentira.
Y el diablo tiene poder donde está la mentira. Por eso el Maestro Jesús que dijo, antes de mí todos los que vinieron antes eran salteadores, dice. Y las ovejas no les escucharon, las ovejas no les obedecieron. Ojo con eso, eso es un dato muy importante que me está ahí tirando la Biblia. Pablo apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y los católicos me suelen decir. Entonces eso significa que cada uno nomás puede tener su interpretación, cada uno puede tener nomás su secta, cada uno puede... No funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros ya no respondemos a secta, ya no respondemos más a alguna religión, estamos respondiendo directamente a la presencia de Dios. A la presencia de Dios, directamente nos convertimos nosotros en hombres y mujeres espirituales, no religiosos. Por eso ustedes no me van a ver por ahí, les digo, vengan ustedes acá a mi iglesia, ¿verdad? La iglesia de Saint Germain, ¿verdad? De la nueva era, vengan ustedes acá. No digo yo eso. Y ninguna persona instruida en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de la justicia, en el Espíritu de Dios, le va a decir eso a ustedes. Vengan ustedes acá a mi religión. Vengan, les voy a bautizar a ustedes porque ustedes todos son inconversos, ustedes ninguno tiene el Espíritu Santo. Todo lo contrario, los espirituales acomodan lo espiritual a lo espiritual. Esa es la función de los espirituales. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora, acomodar el texto bíblico en función a los principios espirituales. Si el texto bíblico no está en función de los principios espirituales, ¿cuáles son esos principios espirituales? Fe, esperanza y caridad. Si no están ubicados, el texto bíblico no está ubicado en función de eso, entonces no es. Es así de simple. Porque todo me tiene que llevar a mí al amor. Todo me tiene que llevar al amor. Ese es el fundamento principal de toda la enseñanza del Espíritu Santo. El amor divino, la consolación. Primera Samuel 3:10. Entonces vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Eso es justamente lo que el Espíritu Santo espera de nosotros, que nosotros le escuchemos a Él. Esto no es solamente de Samuel, gente. Estas son promesas que son para nosotros, para nuestra vida. Tenemos que aplicar eso a nuestra vida. Entonces vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. El llamamiento es por medio del Espíritu, les dije. Hebreo 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Llamamiento celestial. Y pone bien ahí, es bien claro. No es por medio de la imposición de manos. Ustedes no son ningún Timoteo. Gente, ustedes no son ningún Timoteo. Dejen a Timoteo ahí. ¿Por qué ustedes van a seguir a Timoteo? Yo siempre les suelo decir, ¿por qué siguen a Timoteo? ¿Por qué los sacerdotes de la Iglesia Católica siguen a Timoteo? ¿A quién ustedes es lo que tienen que obedecer? ¿Al Espíritu Santo o a Timoteo? ¿A quién tienen que obedecer ustedes? ¿Al Espíritu Santo o San Pablo? ¿Será que San Pablo le va a dar a ustedes la vida eterna? San Pablo no les da a ustedes la vida eterna. ¿Quién es el que murió por ustedes? Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué ustedes siguen en la doctrina apostólica? No es por doctrina apostólica, gente. La verdadera doctrina procede del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que viene a enseñarnos a nosotros. Y les voy a mostrar dónde está eso. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Es un llamamiento celestial. ¿Quién es la autoridad entonces? Dios es la autoridad. ¿Quién es el que nos ungió? Dios es el que nos ungió. ¿Quién es el que nos envió? Jesucristo es el que nos envió. Dios. Dios es el que te envía. Esa es tu autoridad. Esa es la autoridad de cada uno de nosotros que tenemos como hijo de Dios. Y nadie tiene por qué venir a decirnos a nosotros, ¿y vos cómo tu iglesia se llama?
Mi iglesia se llama, ¿saben cómo? Se llama Espíritu Santo. Ese es el verdadero templo celestial. Y de él nosotros recibimos ese llamamiento. Y la gente se ríe y se burla cuando yo les digo eso. ¿Por qué se ríe y se burla? Porque no conocen al Espíritu de la gracia. Sencillo es. No conocen, lamentable, no conocen al Espíritu Santo. Por eso los maestros de sabiduría dicen que es el gran desconocido. Es el gran desconocido. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Él, no el pastor evangélico, no el papa, ahí no dice el papa, ni Pedro tampoco no dice ahí. No dice tampoco ahí por medio de sucesión apostólica, no dice eso. Él os ha llamado. Él os ha llamado. ¿Quién es el que llama? Dios es el que llama. Entonces el llamamiento no es por medio de mano humana, no es por medio del hombre. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 al 12 dice así. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Dignos de su llamamiento. No es el llamamiento de Pedro. Si ustedes están esperando ahí que un Pedro, que un Pablo, que un apóstol ahí, ustedes les vengan y le impongan la mano, gente, ustedes están perdiendo su tiempo. Entonces nunca ustedes se van a convertir en emisarios de Cristo, ni colaboradores con los santos. Nunca se van a convertir. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. ¿Dónde va a ser glorificado? ¿Qué dice ahí? En vosotros. En vosotros, dentro de vosotros, dentro de tu interior tiene que ser glorificado. Y vosotros en él, y vosotros en él. No dice acá línea discipular, no dice acá sucesión apostólica, en ninguna parte dice eso, es en él, por la gloria de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Desde el principio, esto vendría a ser desde el principio de los tiempos, nos ha escogido Dios. Mediante la santificación por el Espíritu. ¿Cómo somos santificados? ¿Somos nosotros santificados por imposición de mano? No dice acá. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe es por fe. Y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, número 1, por palabra o por carta, dice. Por palabra, ¿por qué? Porque era transmitido el Espíritu Santo, la palabra de Dios es transmitida por medio de la carismática, por medio de la revelación del Espíritu Santo. Por ese motivo es que ustedes no van a encontrar todo en la Biblia, no está todo en la Biblia. Yo tengo que aprender a escuchar al Espíritu Santo. Y el mismo Jesucristo dice, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolaciones eternas y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme. ¿Quién es el que confirma? Os confirme, Dios es el que confirma.
os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, nuestra palabra queda confirmada por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu Santo. Por eso nuestra palabra no es vana. Si nosotros estamos dependiendo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y confirma nuestra palabra, por lo tanto nuestra palabra no es falsa. Tampoco es falsaria ni engañosa, como algunos tienen por ahí. Toda palabra que sale de nosotros por medio del Espíritu Santo lleva en sí mismo fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. En toda buena palabra y obra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 al 5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. ¿Qué hicieron las religiones? Estancaron, ¿verdad? Estancaron la Biblia. Se estancó ahí con la Biblia. Algunos de ustedes reciben revelaciones, algunos de ustedes tienen don de profecía, algunos de ustedes, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué don están ustedes otorgando para la edificación del cuerpo de Cristo? Yo les pregunto a ustedes, ¿será que ustedes están escribiendo salmos, escriben ustedes salmos, reciben revelaciones, reciben profecía, reciben ustedes, ¿sí o no? Miren, estas cosas son las que lo que provocó el sectarismo y lo que provocó la religiosidad de la gente. La palabra del Señor tiene que correr, es algo fluídico. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. Primero nosotros tenemos que ser gente que ora. Número 1, orad, dice. Orad. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Sea glorificada. ¿Cuál es la función de todo esto? Que la palabra de Dios sea glorificada. Tenemos que glorificar y magnificar eso. Así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque no es de todo la fe. No es de todo. Esto que yo le estoy diciendo a ustedes no es de todas las personas. Por eso son muy pocas las personas que llegan al conocimiento espiritual. Muy pocas. La fe no es religión. La fe no es religión. La fe se sustenta en el poder de Dios. La fe es en cosas invisibles. Y eso me enseña a mí San Pablo. Les voy a ir leyendo y se van a dar cuenta. Porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará. ¿Quién es el que afirma? ¿Quién es el que afirma nuestra palabra? ¿Quién es el que afirma? La gente. La gente no afirma absolutamente nada. La gente más bien lo que hace es negar lo que nosotros somos realmente. Niega nuestro trabajo, niega nuestras palabras, niega todas las cosas que nosotros les decimos. ¿Por qué niegan? Porque lamentablemente siguen la corriente del mundo. Y dice claramente el Maestro Jesús: aquel que a ustedes recibe, a mí me recibe, y al que recibe a mí, recibe al que me envió, dice. Entonces, esto es cuestión de fe. Es cuestión de fe, y la fe no tiene relación con la religión. La fe es un poder. La fe se sustenta en cosas invisibles. Yo tengo que ser capaz de ingresar hasta el trono de la gracia y revelar los misterios de Dios. Y esos misterios de Dios se revelan a través de la fe, no a través de la razón. La mayoría de los pastores evangélicos, los evangélicos en sí y también los católicos, quieren ellos tratar a la Biblia con la razón. Y la Biblia no se puede leer por medio de la razón. Yo tengo que leer a raíz de la fe. Yo tengo que convertirme en un hombre de fe. Y mi palabra tiene que ser a través de la fe, no a través de algo escrito. Por eso el testimonio que nosotros recibimos no es según hombre, dice San Juan. No es según hombre, es según el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios revela en nosotros al Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios es la palabra de Dios, el verbum de Dios, el verbo de Dios que mora dentro de mí, la palabra de Dios que viene a morar dentro de mí. Y esa palabra no está escrita. ¿Por qué? Porque no es una Biblia, es un hombre. Es un hombre. Recuerden ustedes eso. Jesucristo se manifestó en carne. Es un hombre. Habla a través de su espíritu.
que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? ¿Cuál es la finalidad del Espíritu Santo? Encaminarnos hacia el amor de Dios. ¿Y hacia qué? Hacia la paciencia, cosa que la gente ya no tiene hoy en día. Segunda de Corintios 1, versículo 20 al 22. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Nosotros tenemos que profetizar. Nosotros tenemos que profetizar. Estamos llamados a profetizar. Por eso es que las promesas de Dios en Él es sí. Nosotros estamos en Él, entonces Dios te dice sí. Sí. ¿Soy el mensajero? Sí, te dice. ¿Soy el profeta? Sí. ¿Soy el Mesías? Sí. Eso es lo que te dice el Espíritu de Dios, porque estamos en Él. Estamos directamente nosotros relacionados, somos partícipes de la naturaleza divina. Somos nutridos por medio de su linaje. Somos linaje escogido, linaje escogido. La sangre de Cristo, la sangre real de Dios está dentro de mí. Soy heredero de Dios. Soy heredero de Dios y coheredero con Cristo, dice San Pablo. Entonces, por medio de mí, se tiene que manifestar esas promesas de Dios, las promesas de Dios a la creación, al mundo. Yo tengo que ser el reflejo pleno de la presencia de Dios al mundo. Y en Él es amén, dice. Amén. Así sea significa amén, ¿verdad? Hágase. Entonces dentro de nosotros tenemos el fiat de Dios. El mundo te va a decir, vos no sos, vos no podés, vos no sos apóstol, solamente los sacerdotes nomás, solamente hay los diáconos, solamente hay los servidores de la iglesia. Pero la Biblia no dice eso, mi gente. Las promesas que Dios hace se cumplen en nosotros. En nosotros. Por lo tanto, ese Samuel, ese Elías, ese Ezequiel, ese Isaías, sos vos. Sos vos. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es en Cristo. Y el que nos ungió es Dios, dice. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿De quién reciben entonces ustedes autoridad? De Dios reciben autoridad. Cada uno de ustedes reciben esa autoridad para predicar y tienen que convertirse en predicadores. Tienen que convertirse ustedes en apóstoles. Tienen que convertirse verdaderamente ustedes en discípulos. Tienen que convertirse verdaderamente en emisarios, en embajadores de Cristo en la tierra. Ser partícipes de la naturaleza divina. Ser nutridos por el poder del Espíritu Santo. Glorificar a Dios en el Espíritu y en el cuerpo. Glorificar a Dios en el mundo. Traer la salvación a la gente por medio de la palabra de Dios que mora en ustedes. Por medio de la revelación del Espíritu Santo. Por medio del poder de Dios que mora en ustedes. Por medio de nosotros. Por medio de cada uno de ustedes, dice. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice: mas por él, no es por tu fuerza, no es porque vos decidiste, no, dice, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, primeramente, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Qué es Cristo? Sabiduría, justificación, santificación, redención. Versículo 31.
para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces estamos dentro de Él. Estamos dentro de Él. Entonces, al estar dentro de Él, nosotros recibimos de Él, ¿qué cosa? Recibimos la sabiduría de Dios. Él es nuestra sabiduría. Por Él nosotros somos sabios. Por Él nosotros tenemos el Espíritu Santo. No es por medio de nuestra fuerza. No es por medio de la decisión que nosotros tomemos. Hoy voy a seguir yo a Cristo. Hoy me voy a portar bien. La gente dice así, se autoengaña a sí misma. Pero no es por medio de tu fuerza, no es por medio de tu voluntad. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ya les dije ya, Dios nos ungió a nosotros. Tenemos nosotros la unción del Santo. Esa unción nos transforma a nosotros en profetas. ¿Recuerdan qué sucedió con el rey Saúl? ¿Qué sucedió con el rey Saúl? ¿Qué sucedió con el rey David cuando fueron ellos ungidos? Ellos entraron en trance profético. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si Él es apóstol de Cristo, yo también soy llamado a ser imitador de Él. Tengo que transformarme también yo en apóstol de Cristo. Si Pablo fue también apóstol de Cristo, yo también puedo ser apóstol de Cristo. Ese no es ningún título de los 12 apóstoles nomás. Por ese motivo, en mí se cumple eso que dice cuando Jesús dice: a todos aquellos que ustedes retengan sus pecados, les serán retenidos. Eso se cumple en nosotros. Por eso tenemos que nosotros convertirnos en ¿qué? En personas que perdonan a los demás. ¿Para qué? Para que las demás personas también puedan ser liberadas. Y nosotros también podamos ser liberados. Porque si nosotros no perdonamos, no vamos a poder ser liberados tampoco de nuestros pecados. Tenemos que nosotros perdonar a los demás y transformarnos justamente en esos verdaderos confesores de la fe. Confesores de la fe. Y la gente no quiere hacer eso. Porque primeramente no entienden lo que lee, no entienden lo que hace, y la gente piensa que el sacerdote es lo que le va a dar la solución a todos sus problemas, y no es así. Efesios capítulo 5 versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tengo que ser yo imitador de Dios. Dios es omnipotente, pues yo tengo que copiar su omnipotencia. Dios es omnisciente, yo tengo que copiar su omnisciencia. Tengo que yo llegar a ese estadio de conciencia. Miren, es un desafío. La Biblia, eso es lo que nos está desafiando. A cada uno de nosotros nos desafía a realizar eso. Omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Por ese motivo que muchos santos lograron la bilocación, porque es una cualidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la facultad de estar en todas partes. Y de la misma forma nosotros también podemos desarrollar esas cualidades. Y esas cualidades otorga el Espíritu Santo a través del desarrollo espiritual. No hay de otra forma. Todos los santos, ¿ustedes creen que cómo ellos desarrollaron eso? San Martín de Porres, ¿cómo es que logró esa realización? ¿Cómo él podía estar en dos lugares al mismo tiempo? Porque primeramente ese es un don que el Espíritu Santo transfiere, y es por obra de que por medio del esfuerzo que él realizó. Ese esfuerzo se llama esfuerzo consciente dentro de la espiritualidad. Es decir, mantener una disciplina, mantener un estado de conciencia de paz en todo tiempo, mantener un estado de oración, mantener un estado de comunión con el Espíritu, centrando la atención en el Espíritu, caminando con el Espíritu, andando en las pisadas de Cristo, transformándome yo verdaderamente en un Cristo. Claro, dice ahí, Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto no es ninguna herejía. Esto es algo que está dentro de la Biblia. Primera de Corintios 9:1 al 2.
No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Clarito, clarito. La gente que hacía con San Pablo, la mayoría de los cristianos no le consideraban a él como un apóstol. ¿Por qué? Porque no era de los 12. Pero Dios le eligió a él por medio de la revelación. Ahí se rompe la línea discipular. Ahí se rompe la sucesión apostólica. No es por medio de ningún tipo de rito, no es por de ningún tipo de ningún sistema, no es por eso. Es por medio de la revelación que Dios produce en nosotros. Primera de Corintios 9:9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pongas bozal al buey que trilla. Esto es claro para cada uno de nosotros. No pongáis bozal al buey que trilla. ¿Qué significa eso? Que no pongamos nosotros mordaza a las personas que quieran predicar, a las personas que hablan la verdad, a las personas que tienen ese llamado. Y miren, es una ley. Esa misma ley van a encontrar ustedes en Isaías 41, versículo 15 al 20. Isaías 41, versículo 15 al 20. Van a encontrar ustedes eso. Segunda de Corintios 4, 18. Tenemos que aprender nosotros a andar por fe. Estas cosas son de fe. No es alguien que te va a decir: vení un poco, vení, probame un poco. Eso me dijeron cuando yo entré ahí en una conversación ahí en TikTok. Mostrame un poco, probame un poco. ¿Por qué? Porque son personas que no creen en el Espíritu Santo. No andan en el Espíritu Santo. Y no entienden lo que es el Espíritu Santo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿cómo nosotros andamos? Andamos nosotros por vista, por comprobar, por evidencia. Toda esa gente, ¿verdad? Milagro eucarístico, ¿verdad? Están buscando, continuamente están buscando, ¿qué cosa? Buscando pruebas. Tratando de convencerse a sí mismo. Esas personas que tratan de convencerse a sí mismos por medio de los supuestos milagros, pues bien, esa gente está engañada. Ustedes no tienen que buscar a Dios porque se les prueba a ustedes. Ustedes tienen que buscar a Dios y seguir a Dios por el Espíritu. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tengo que yo andar en el Espíritu. En pocas palabras, andar por fe es andar en el Espíritu. Segunda de Corintios 5, 7. Y esto significa andar por fe, no por creencia. Si yo me monto en una creencia, yo me voy a ir a la iglesia de San Miguel, allá, San Miguel Arcángel, y voy a creer yo, que San Miguel Arcángel me va a venir y me va a salvar. Porque yo estoy dentro de su iglesia, dentro de su templo. Gente, terrible es. Yo les puedo asegurar, terrible. Y ahora se está acercando todo esto del 8 de diciembre, 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe y de la Virgen de Guadalupe. Terrible la gente, Hacen sus supuestas peregrinaciones. Hasta ahí. Pero ellos, ¿saben qué? Hacen eso y después se olvidan. Los 365 días del año son malos unos con otros. Malos con su prójimo. ¿De qué les sirvió? De nada. De nada no les sirvió todo eso. Y esas cosas no es que Dios nos pide, no nos pide a nosotros eso. Lo que Dios pide es que nosotros realmente cambiemos el corazón, que quebrantemos nuestro corazón y que el Espíritu de la gracia inunde nuestro ser, nuestra alma, y estemos llenos nosotros de fe. Esa fe me tiene que llevar a mí hacia los bienes celestiales, no hacia los bienes terrenales. La gente se equivoca cuando dice: ay, yo tengo mucha fe, por eso tengo mucho dinero. Ay, yo tengo mucha fe, por eso Dios a mí me bendice. Mentira, gente, están engañados por el diablo. La fe no se sustenta en cosas temporales, la fe se sustenta en cosas invisibles, en cosas que no se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven.
Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Dejen de buscar ustedes pruebas. La gente busca pruebas, Prueba. Mientras ustedes sigan buscando pruebas de la existencia de Jesús, de la existencia de la Virgen María, de la existencia de los santos, de la existencia de Saint Germain, de la existencia del Moria, de la existencia de Kutumi, de la existencia de quien sea. Tratando de comprobar ustedes, de poner la prueba a Dios, a ver un poco si Dios realmente existe. Gente, ustedes no van a estar ustedes nunca en la fe entonces. Y eso es lo que sucede. La mayoría de la gente piensa que tiene fe cuando en realidad tiene una creencia. Si nosotros tenemos fe verdaderamente, vamos a ser capaces de levantar a los muertos. La fe tiene que tener ese poder. Si nuestra fe no tiene ese poder de levantar a los muertos, entonces tenemos que seguir nosotros en el camino de la práctica espiritual, en el desarrollo espiritual, porque todavía no hemos nosotros entendido lo que significa verdaderamente la fe. San Pablo dice claramente acá, porque por fe andamos, no por vista. Tenemos que andar por fe, no por vista. No porque voy a comprobar yo algo, a ver un poco si realmente este es apóstol o realmente este es profeta. O hacer como hacían los fariseos. Si este realmente es profeta, sabría que esta mujer es una mujer de la vida. Terrible es. Continuamente nosotros estamos poniendo a prueba a Dios, tentando a Dios. Eso es tentar al Señor. Y nosotros tenemos que andar por medio de la fe. Esa fe me tiene que llevar a mí a entender que yo no ando por las cosas que tengan que ver con la razón. Yo no ando por mi razón. Yo les digo eso, los 365 días del año, las 24 horas del día, yo no ando por mi razón. Yo ando por mi fe. Por ese motivo es que a mí no me interesa lo que la gente diga a mí. La gente me puede llamar loco o lo que sea. O a ustedes les puede llamar loco, porque ustedes están rezando ahí en la parada de ómnibus, cuando se van ustedes o debajo de un árbol están rezando. Ustedes les puede llamar loco, pero sepan ustedes que esa gente anda por la vista, no anda por la fe. Si yo ando verdaderamente por la fe, mi adoración va a ser verdaderamente continua, porque tengo amor a Dios. Y una persona que verdaderamente ama a Dios, no interesa dónde tengan que rezar. Va a rezar hasta en un cementerio, va a rezar. Va a rezar, inclusive va a rezar en la plaza o en cualquier lado. ¿Por qué? Porque entiende perfectamente que el amor de Dios llena su corazón. Eso es nomás. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso nos transforma verdaderamente en la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Donde nosotros estemos, está la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de ese cuerpo. Tenemos que aprender a ser iglesia, les dije, ¿se acuerdan? Tenemos que aprender a ser iglesia. Mateo capítulo 23 versículo 34. Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Miren, Jesús envía a eso, gente, nos envía a nosotros. Y ustedes están dogmatizando estas cosas. No deberían ustedes dogmatizar esto. Esto se llama espiritualidad, no se llama religiosidad. La religiosidad te va a decir, no, solamente los sacerdotes pueden confesar pecado. No, los sacerdotes no más pueden partir el pan. No, señores. La Biblia en ninguna parte dice que solamente los sacerdotes. No, gente. Todo lo contrario, la Biblia dice que nosotros somos constituidos como reyes y sacerdotes por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuándo van a empezar ustedes a hacer caso a lo que el Espíritu Santo dice? Vamos a empezar a hacer caso a lo que el Espíritu Santo dice. Él es nuestro jerarca. Él es el que da el verdadero mandamiento que procede de sí mismo. De sí mismo. Y la gente no escucha. ¿Por qué no? Porque primeramente no quiere escuchar. Estas cosas luego no quieren escuchar.
Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Profetas, sabios y escribas. Profetas, sabios y escribas. Tengo que yo escribir. Recibo yo una revelación del Espíritu Santo. Tengo que escribir. Ustedes hacen eso. Recibo yo una oración del Espíritu. Ustedes escriben. Ustedes tienen un cuaderno. Por eso siempre les suelo decir. A todos les digo yo. A todos mis alumnos les suelo decir. Ustedes tienen que tener un cuaderno. Tienen que tener regla, tienen que tener bolígrafo, tienen que tener ustedes lápiz de papel, sacapunta, tienen que tener ustedes ahí con ustedes, ahí eso. Y más aún cuando ustedes están orando, cuando ustedes están rezando, porque en ese momento el Espíritu Santo viene y te habla. Y en ese momento vos tenés que anotar lo que vos estás recibiendo. ¿Hacen ustedes eso? Mateo 23:34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis. A mí muchísimas veces me han crucificado por decir estas cosas, muchísimas veces, y me han matado también. Me han matado en vida, me han matado. Pero no importa, porque yo tengo a un creador omnipotente que me va a resucitar. Y me resucita y me levanta Él por encima de todos mis enemigos, como dice la Biblia, por encima de todos. Y yo empiezo a caminar en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque empiezo a entender yo los principios espirituales y empiezo a entender el mundo espiritual, el reino del Espíritu. Entonces, el mundo a nosotros nos mata y nos crucifica, mi querida gente. Entonces tenemos que aprender a morir al mundo y crucificar también nosotros al mundo. Si el mundo nos crucificó, como dice, ¿verdad? Como dice justamente ahí Timón y Pumba, ¿verdad? Si el mundo te da la espalda, dale tú la espalda al mundo, dice. Y eso es justamente, de eso trata. El mundo a nosotros nos crucificó y nos mató. El mundo te va a decir que no. El sistema religioso te va a decir que no. Toda la gente se va a oponer a vos y te va a decir que no. Pero el Espíritu Santo te dice sí. Y en Él dice amén, dice. Encima te confirma. Es el Espíritu que viene y te confirma. Y no solamente te confirma, te sella y te da sus arras. Sus arras. Te da autoridad, te da señorío, te da el dominio, te da el poder. Bien, Lucas capítulo 11 versículo 49 sigue diciendo así: por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, dice. Les enviaré profetas y apóstoles, profetas y apóstoles, profetas y apóstoles. Entonces esto no es solamente de los sacerdotes de la Iglesia Católica, mi querida gente. Esto es sabiduría divina, es la sabiduría de Dios. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, de ellos algunos matarán y a otros perseguirán. ¿Ustedes son matados? Claro que sí. Todos los días ustedes son matados por la gente. La gente lo único que hace es eso, matar a su prójimo. En vida matan. Entonces, por ese motivo, ¿por qué ustedes siguen el sistema del mundo? Y detrás del mundo ustedes siguen, El mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. ¿Ustedes quieren estar en las tinieblas? Pues bien, sigan las cosas del mundo. Pero si yo quiero ser liberado de las tinieblas, tengo que entrar a la luz. Y esa luz me dice claramente, San Juan, que me dice a mí, que la luz vino para alumbrarnos a todos nosotros. Y también dice una cosa muy importante Jesús: vosotros sois luz. Entonces yo tengo que entender eso, que yo soy luz. Por lo tanto tengo que entrar en mi interior. Y si yo entro en mi interior, entonces voy a tener la claridad de los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios van a fluir en mí. Y es justamente lo que la religión ha impedido. Ha impedido que existan profetas. Y eso no puede ser así, gente. Es lamentable lo que hicieron con el catecismo de la Iglesia Católica. Atentan directamente contra el Espíritu Santo y el poder que tiene el Espíritu Santo para derramar sobre nosotros sus consolaciones y su revelación.
No aceptan ellos más profetas. ¿Por qué no aceptan más profetas ellos? No es que no haya profetas, no aceptan. ¿Por qué? Porque no son capaces de discernir al Espíritu Santo. Sencillo es. No pueden discernir al Espíritu Santo. Disciernen a raíz del dogma, a raíz de la iglesia. Si están en contra de nosotros, entonces quiere decir que no es obra del Espíritu Santo, es obra de Satanás. Así dicen. Pero lo que menos quieren hacer es soltar esa doctrina farisaica que tienen. Fariseos son todos. No quieren soltar ellos eso. Siempre están oponiéndose a las cosas del Espíritu. Siempre están siendo fariseos. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No dice a mi anuncio. A nuestro anuncio. ¿Por qué? Porque los profetas y apóstoles son muchos. Son muchos. Pero ¿qué pasó con cada uno de ustedes? Ellos les inhibieron. Lo que hacen las religiones es justamente inhibirles a ustedes, reprimirles. Y eso es justamente lo que ustedes están sintiendo en cada uno de ustedes. Y dicen ustedes que la iglesia les estafa o que les engaña, les embauca. Y no es eso. Es la religiosidad de esa gente. Esa religiosidad hermética, cerrada, astringente. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Que yo les dije al principio. ¿Se acuerdan ustedes de lo que estábamos estudiando en la mañana? ¿Qué dije yo? Mira lo que dije yo. Les dije yo, Efesios capítulo 4, versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamado, también una misma vocación. En el versículo 6 dice, vamos a ir al versículo 6. Capítulo 4 de Efesios, versículo 6. Un Dios y Padre de todos. Padre de todos. Miren, Padre de todos, ángeles y demonios. Tienen dos ojitos ahí ustedes, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues bien, es del ojo derecho y del ojo izquierdo. Es de la mano derecha y de la mano izquierda también. De los buenos y de los malos, de los corderos y de los cabritos. Padre de todos, dice. Padre de todos. Padre de lesbianas, de homosexuales, de bandidos, de ladrones, de embusteros, de todos, dice. De borrachos, de todos. De todos. Pero ¿qué es lo que pasa con esa clase de personas? Muchas personas solamente se montan en el juicio y la crítica. Pero no está viendo una cosa muy importante. No está reconociendo la presencia de Dios. No reconocen la presencia de Dios. Y por eso esa situación continúa. Dentro de su familia. Dentro de la situación en la que ustedes están. Dentro de su comunidad. ¿Por qué? Porque las personas no hacen absolutamente nada por esas personas. No son capaces tampoco de reconocer. Dice, ay, no, ese no es mi problema. Ese no es mi hermano. La iglesia evangélica dicen así. Ese no es mi hermano. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice, Padre de todos, es nuestro Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, dice. Sobre todos, sobre todos. Entonces, ¿qué significa esto que yo encuentro en Isaías? ¿Qué significa esto? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Miren, que dice claramente acá San Pablo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Entonces, el brazo de Jehová, el brazo de Dios se
se manifiesta a cada uno de ustedes. Y de hecho eso dice la Biblia. Todo el día he abierto yo mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Dejemos nosotros de contradecir a Dios. Dejemos de contradecir nosotros al Espíritu Santo. Dejemos de decirle no a esas personas que nosotros realmente queremos que esas personas profeticen, ¿verdad? Impiden las profecías. No quieren que se sepa nada del reino del mundo del Espíritu. Nada que ver. Es importante entender esto. Vamos a ver un poco lo que dice más acá. Estaba en Romanos eso. Aquí está. Romanos capítulo 10, versículo 19 dice así. Voy a leer desde el versículo 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra de Dios, como yo le dije, no es la Biblia. No es la Biblia. La palabra de Dios es Cristo Jesús. ¿Cómo yo llego a escuchar las palabras de Dios? Por medio del poder del Espíritu de Dios que me impulsa a mí internamente a escuchar su voz. Y es ese Espíritu el que produce en mí la fe. Jesús es el autor y el consumador de la fe, dice San Pablo también. Entonces, por medio de ese poder que mora dentro de mí, yo tengo la facultad de creer. De lo contrario, yo no voy a creer. Si la presencia de Dios no habitase dentro de mí, yo no voy a tener fe. Y tampoco voy a tener existencia. La presencia de Dios es lo que genera en mí el creer. La presencia de Dios es el que genera en mí la vida, la existencia. Por eso está mencionando esto. Por eso dice de esta manera. Entonces, Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el que realiza en nosotros, el que elabora la fe y el que llega hasta su conclusión, hasta su realización. Por ese motivo es que nosotros ya no dependemos de nosotros mismos. Dependemos únicamente del Espíritu de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Entonces Dios se manifiesta a los que no le buscan. Por eso yo les suelo decir, dejemos nosotros de discriminar a los hermanos. Fui hallado de los que no me buscan, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Tenemos que dejar de ser ese Israel. Ese es el Israel terrenal. El que está sometido a esclavitud, que es de Agar, no es de Sara. Los que somos de Sara, nosotros participamos directamente con el Espíritu de Dios. Y nuestra sabiduría no es una sabiduría terrenal, sino es una sabiduría celestial. Isaías 54, versículos 5 al 8. Porque tu marido es tu hacedor. Yo ya les dije la vez pasada, ¿verdad? Almas adúlteras, dice Santiago, ¿verdad? ¿Y por qué son constituidos almas adúlteras todos aquellos que no escuchan al Espíritu de Dios? Porque Dios es nuestro marido. Porque tu marido es tu hacedor. Tu creador es tu marido. Si vos te desligas del Espíritu de Dios, te convertís directamente en un infiel y en un adúltero. Si vos estás obedeciendo a las cosas terrenales, a las cosas materiales, entonces ¿en qué momento vos estás obedeciendo al Espíritu de Dios? Tenés que obedecer al Espíritu de Dios, no a las cosas terrenales.
porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor. Entonces nosotros tenemos que estar sumergidos en el Espíritu de Dios, obedeciendo solamente a nuestro Creador. Solamente al Creador hay que obedecer, escuchándole a Él, atendiéndole a Él, recibiendo de Él sus dictados, sus mandamientos, esos mandamientos que no están escritos en ninguna parte, en ninguna Biblia. Tengo que aprender a andar en el Espíritu. Isaías 54, versículo 10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Entonces, ¿cuál es el pacto de Dios en Cristo Jesús? Es la misericordia. Por ese motivo, todas las personas que no caminan en misericordia no forman parte, lamentablemente, no forman parte de nuestra enseñanza. Están fuera de nuestra enseñanza. Eso no significa que no forman tampoco parte del cuerpo de Cristo, porque la Biblia me dice claramente a mí, Dios es sobre todo, dice. Esas personas, ¿qué sucede con esas personas? Esas personas están dormidas. Y muchas veces esas personas, más que dormidas, están adoloridas y resentidas con la vida. ¿Por qué? Porque no entienden las cosas del Espíritu. Y mientras más sigan apegados esos seres a las cosas terrenales, lamentablemente más va a acrecentarse su dolor, su desesperación, su sufrimiento y la negativa, y se van a poner en contra de Dios. Obviamente se ponen en contra de Dios. Eso es todo lo que sucede. Duermen, caen en las tinieblas. Isaías 54, versículo 11. Pobrecita fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo. Sobre zafiro te fundaré. Sobre zafiros te fundaré, dice. Sobre zafiros te fundaré. Bien, esta parte voy a tratar en otro video, ¿verdad? Esta parte es muy importante que entendamos, ¿verdad? San Pedro habla acerca de eso. Somos nosotros piedra viva, dice. Cada uno de nosotros somos llamados a ser piedras vivas. No es solamente que Pedro nomás, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No, ustedes son ese Pedro. Y les voy a enseñar, la Biblia enseña eso. Somos cada uno de nosotros. Y acá dice claramente eso. Isaías 54, versículo 11. Léanlo completo y se van a dar cuenta. No es solamente Pedro. Se está refiriendo a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos ese Pedro. Cada uno de nosotros tenemos que ser. No es que tenemos que hacer. Tenemos que ser la iglesia de Cristo. Ser iglesia es muy diferente que ir a la iglesia. Ser iglesia es otra cosa. Ser iglesia me lleva a mí a tener un corazón quebrantado por el Espíritu de la gracia, un corazón humilde, un corazón manso para los demás, un corazón que instruye, un corazón que habla acerca de Dios, un corazón que se acerca al Espíritu, un corazón que no tiene ningún tipo de mancilla, que no se levanta contra su prójimo, pero que sí enseña la verdad. Esta es la verdad de Dios. Ese es el pacto de Dios. ¿Cuál es el pacto de Dios? El pacto de misericordia. Entonces los que no le enseñan esas cosas, los que no enseñan misericordia, gente,
están fuera de la instrucción espiritual. Lamentablemente les digo eso. Lamento mucho a esas personas. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia espiritual todavía. Siguen ellos ahí en el rudimiento del mundo, en los rudimientos de la doctrina, de la primera doctrina de Cristo. Y nosotros no podemos estar nosotros ya en ese nivel. Tenemos que trascender todos los niveles a tal punto de llegar nosotros a ser transformados en la viva imagen de Cristo. Transformarnos en Jesús. Bien, cierro este video. Espero que les sirva también a ustedes, ¿verdad? Esclarezca un poquito más acerca de este tema. Nosotros no recibimos autoridad de nadie en este mundo. Nosotros recibimos directamente la autoridad, el señorío y el poder del Espíritu Santo. Ojo con eso. No es por medio de ningún pastor, de ninguna iglesia, ni de la iglesia católica. No, gente, no es por medio del magisterio de la iglesia católica. Siempre yo les dije a ustedes, el magisterio de la iglesia católica está completamente errado. Va completamente en contra de los principios espirituales que enseña la Biblia. Tenemos que aprender nosotros a sustentarnos de los principios espirituales. Esos principios espirituales básicos son fe, esperanza y caridad. Y es cuestión de que ustedes repitan eso: fe, esperanza y caridad, fe, esperanza y caridad. Si ustedes no desarrollan eso, ustedes no pueden decir que ustedes están enseñando algo referente a la doctrina espiritual. Nada que ver. Porque claramente me dice Isaías 54 que el pacto que Dios hace con nosotros es en función de su misericordia. No es en función de la condenación, no es en función de la detracción. Por eso San Pedro dice claramente, ¿verdad? En primera de Pedro capítulo 2 dice, tenemos que dejar atrás la detracción, gente. Dejar de ser detractores de nuestros hermanos. Esa detracción es terrible, ponerse en contra uno contra otro, evangélicos contra católicos. Horrible eso, gente. Horrible, detestable. Y después ustedes se creen grandes personajes, grandes cosas se creen, se burlan. Voy a cerrar con un versículo de la Biblia. Te dije yo que no le iba a leer más, pero voy a cerrar con un versículo de la Biblia, porque dice así: Proverbios capítulo 9 versículo 12 dice: si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. ¿Qué significa eso? Que el escarnecedor, lamentablemente, ¿qué es el escarnecedor? El que se burla, el que ofende. Dos cosas hace el escarnecedor: burlarse y ofender. Esas son dos cosas que hacen el escarnecedor. Tenemos que dejar nosotros esa burla sórdida, le digo yo, sórdida. La burla sórdida, esa burla sórdida, mordaz, nos lleva a la gracia. Lamentablemente las personas que están en eso no están con el espíritu de la gracia, no actúan con el espíritu de la gracia, y no importa cuántas hostias coman, gente. Si ustedes no caminan con el Espíritu Santo, lamentablemente ustedes no son iglesia. Una cosa, como les dije yo, es ir a la iglesia. Otra cosa muy diferente es ser iglesia. Y nosotros no estamos llamados a ir a la iglesia, estamos llamados a ser iglesia, a ser copartícipes de los sufrimientos del cuerpo de Cristo. Y nadie quiere el sufrimiento. A nadie no le gusta que se burlen de él, nadie le gusta, ¿verdad? Nadie le gusta. Tampoco le gusta rezar. Máximo la gente lo único que hace es rezar, qué sé yo, 15, 20 minutos a lo sumo. Pero no llevar una vida de oración, nada que ver. Ahora si ustedes se pasean ustedes por ahí, por las capillas de sus barrios, por las localidades donde ustedes viven, se van a dar cuenta de que todas las capillas están cerradas. Las iglesias están cerradas. No, nosotros adoramos nosotros a Dios. Ustedes no adoran a Dios. Y Dios no busca ese tipo de adoradores. Dios no busca religiosos. Dios busca gente que realmente reconozca su necesidad espiritual. Las personas que reconocen verdaderamente su necesidad espiritual son humildes de espíritu. Y esa gente que es humilde de espíritu verdaderamente es bienaventurada, porque eso me lleva a la bienaventuranza. La bienaventuranza dice eso:
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Si vos te estás creyendo muy rico, muy rica en espíritu, vos sos fuerte espiritual, y los demás son débiles. Si vos estás creyendo vos eso, lamentablemente ya fuiste engañada por el diablo. Fuiste engañado por el diablo. Ya caíste, redondito. Por eso, si yo quiero gozar de la bienaventuranza, yo primeramente tengo que reconocer primeramente mi debilidad humana, porque todos nosotros tenemos debilidades humanas. Por eso yo les dije la vez pasada a ustedes, ¿quién es digno? El Cordero de Dios es digno. Digno es el Cordero de Dios, dice el libro de Apocalipsis. Digno es el Cordero de Dios. Vos no sos digno, porque vos te estás creyendo digno. Porque llevas una Biblia debajo de tu brazo, para mostrarte a los demás. Porque llevas una túnica bien larga, así largo ahí, ¿verdad? Tanto católicos como protestantes hacen eso. O llevan un rosario en la mano, El rosario no es un amuleto, no es, no sé, para mostrarte, gente, es para rezar. Si realmente vos estás rezando, vos no vas a estar en esa actitud. Esa es una actitud terrible, horrible, que realmente es abominable ante los ojos del Espíritu Santo. Porque ustedes están haciendo las cosas solamente por jactancia, solamente por vanagloria, para mostrarse. Y la gente que actúa así, mi querida gente, esa gente no actúa con el espíritu de la gracia. No tiene humildad de corazón, no es humilde, es soberbia. Por ese motivo es que estoy yo en este ministerio. Este es el ministerio del espíritu de la gracia. Y ya les vuelvo a decir, el ministerio del espíritu de la gracia no tiene iglesia, no tiene secta, no es una secta, no es tampoco, qué sé yo, una organización, no es tampoco una ONG, no es tampoco, así que ustedes de mí al menos no van a tener ustedes diciéndome denme su diezmo, vengan ustedes y paguen el diezmo acá, o paguen al sacerdote para que venga a hacerle una misa ahí por su difunto, o díganle al sacerdote que venga a darle, qué sé yo, la hostia o la unción a una persona que necesita, ¿verdad? Que está enfermo o enferma. Se le tiene que pagar al sacerdote para moverle. Ridículo. Y la Biblia dice claramente eso, que una persona que actúa de esa manera no es buena para el Espíritu Santo. Esa persona es completamente, no tiene el Espíritu Santo. No tiene amor, no tiene vocación. No tiene vocación de servicio, no tiene amor al Espíritu de Dios, no tiene amor a su prójimo. Y muchos sacerdotes actúan de esa manera y después ustedes se van y le besan la mano. Guácala, les suelo decir yo. Guácala. ¿Qué dice claramente el apóstol Santiago? Límpiense las manos, dice. Pecadores, le dice. Así dice, ¿sí o no? Por eso dice. No dice en vano eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce verdaderamente la naturaleza humana, y la naturaleza del ser humano es inestable, es inconstante. Y dice la Biblia que Dios no aprueba a los inconstantes. Tenemos que ser nosotros constantes en el Espíritu, no ser constante en la religión. Me voy todos los días, a la misma hora a la iglesia, tomo eso yo como una rutina y ustedes piensan que eso ustedes es espiritual. Ay, ustedes son muy espirituales, Nada que ver. Para ser verdaderamente espirituales, yo tengo que sustentarme únicamente del Espíritu y empezar a caminar en ese nuevo sistema, ¿verdad? Un nuevo patrón de conciencia. Eso me lleva a la transformación de la mente. Transformarme por medio de la mente, dejar atrás mi prejuicio, dejar atrás esa idolatría, esa falsa idolatría de ponerme a mí mismo primero. Yo primero, yo soy el digno, yo soy el mejor cristiano. Así hacen. Pero después ni siquiera están pensando que al darse la vuelta ahí en la esquina puede aparecer una persona, le da un balazo, 2, 3 balazos y se mueren. ¿Y qué va a pasar de esa persona? ¿Dónde piensan que vaya a parar? Ustedes no piensan eso. Ustedes piensan que van a vivir para siempre, que ustedes son invulnerables, y no es así. Nadie es invulnerable, nadie es intocable, gente. Yo siempre les suelo decir eso a mis hermanos también.
No piensen ustedes que porque es un gran jefe de un corporativo que es intocable. No, gente, no existe persona intocable en este mundo. Todas las personas pueden caer y pueden ser arrastradas por el diablo. Muy fácil es eso. Y hoy en día es muy fácil de caer en eso. Tengan cuidado, sepan ustedes discernir. Si ustedes no tienen poder de discernimiento, pidan al Espíritu de Dios ese poder de discernimiento y Él les va a dar ese discernimiento. Y se van a dar cuenta perfectamente de que ustedes no necesitan de ningún templo, de ninguna iglesia. Lo que ustedes necesitan verdaderamente es transformarse ustedes en seres de caridad, volverse verdaderamente al Espíritu Santo y transformar sus mentes. Bien, cierro yo este video esperando que cada uno de ustedes, ¿verdad?, reciba al menos un poco esta amonestación. Son amonestaciones del Espíritu. Vuelvo a repetir, nuestro llamamiento es por medio de vocación. Es la vocación que nosotros tenemos dentro de nuestro interior. Si el Espíritu Santo nos está llamando a nosotros a ser verdaderamente emisarios del Espíritu, transmisores de la palabra de Dios, pues bien, tenemos que hacer. Y San Pedro nos enseña a nosotros eso. Es mejor, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo tengo que obedecer a Dios, gente. Y Dios me manda a mí a seguir al Espíritu. No me manda a mí a seguir ni a la letra. No me manda a mí a seguir al Papa. No me manda a mí a seguir al sacerdote. No me manda a mí a seguir el pastor evangélico loco ahí, que pide diezmo todas las veces. No me manda a mí eso. La Biblia es clara en ese aspecto. No hay ninguna forma de que ustedes se puedan equivocar. O son ustedes espirituales o no son ustedes espirituales. Decídanse, pero no pueden ustedes caminar en dos. O obedecen a las cosas del mundo o ustedes obedecen a Dios. Obedecen al Espíritu de Dios. Porque les cuento, en obediencia, muchos de ustedes no están en obediencia. Ustedes piensan que son obedientes, pero no es así. Tengan mucho cuidado, porque esto es caminar sobre el filo de la navaja, como dicen todos los maestros, dice eso. Es caminar sobre el filo de la navaja. Un poco te desvías y vas a terminar mal. Entonces, por ese motivo es que el camino que lleva a la vida, número 1, es cuesta arriba. Es la ascensión. Número 2, el camino que lleva a la vida es estrecho, no es amplio. Amplio es el camino que lleva a la perdición y todo el mundo se va por ahí. Si yo quiero caminar realmente en el camino del Espíritu, se van a dar cuenta que es difícil, porque hoy en día mantener la espiritualidad en un mundo materialista, en donde solamente le interesa el mundo, las cosas, los afanes de la tierra, los afanes del mundo, el día a día, se mantienen ustedes ahí, en su mente ahí, solamente comiendo, bebiendo, emborrachándose, haciendo cosas malas, pensando cosas malas, y ustedes no se dan cuenta que ustedes tienen un límite de tiempo. Dentro de esta encarnación ustedes tienen un límite de tiempo. Yo por eso me suelo reír yo de eso, Les suelo decir yo a la gente, por eso yo le digo a toda la gente, les suelo decir yo eso. Yo soy el hijo del señor Cronos. Soy el mismísimo Saturno cuando yo hablo de estas cosas. Se enojan conmigo cuando les digo eso. ¿Por qué? Porque no están atendiendo ustedes eso. Ustedes piensan que van a vivir para siempre. No es así. Entonces prepárense, porque les va a venir, les digo yo, va a venir el garrote. Y cuando venga el garrote, por Dios, no se sorprendan ustedes que caigan en una peor condición en la que ustedes ya están ahora. Rueguen ustedes a Dios para que ustedes no caigan en esa condición. Por eso la espiritualidad no es cualquier cosa. La espiritualidad no es cualquier cosa. La gente que piensa que por ahí que se va a ir por la iglesia, que hace nomás obras de caridad, nomás y darle comida a la gente o preparar rifadas, hacer rifas para sostener ahí la iglesia. No, gente, vos tenés que sostener a tu prójimo. Eso no te va a ayudar. Dios no va a decir, ay, qué buena cristiana que sos, que vos construiste una iglesia ahí en la tierra. No dice eso la Biblia, gente. Abran sus ojos. Haced tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque ahí donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón.
Pongan ustedes su atención en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Busquen la presencia de Dios. Busquen verdaderamente al Espíritu Santo. Tórnense verdaderamente en hombres y mujeres espirituales, hijos e hijas de Dios verdaderamente, con sinceridad, dejando atrás la hipocresía, la burla, el sarcasmo. Todas esas cosas solamente va a llevar a la perdición y a la destrucción. Y es justamente lo que están buscando la mayoría de todos estos sistemas que han aparecido durante el mundo, durante el transcurso de las eras del mundo. Sepan ustedes eso. Y así como terminó Babilonia, así también va a terminar. ¿No crean ustedes que la Iglesia Católica se va a quedar ahí por miles y miles de años? Mentira es eso. La Iglesia Católica está siendo destruida desde su cimiento, desde adentro está siendo destruida. Y ya desde hace mucho tiempo están todos divididos, ¿eh? Protestantes, ¿qué son los protestantes? Son divisiones de la Iglesia Católica. Son católicos que renegaron de la Iglesia Católica. Son católicos. Abramos nuestros ojos y empecemos nosotros a actuar como hijos e hijas de Dios. Que la luz de Cristo les envuelva a cada uno de ustedes.